Saludos cordiales, Master Jenny Villasís. Somos el grupo número 6 de la materia Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Armónica. En esta ocasión vamos a analizar un tema fundamental en la educación y en la vida cotidiana: la integración del sujeto en la era digital. Actualmente vivimos en un tiempo en que las redes sociales, las plataformas virtuales y los entornos digitales no solo transforman la manera en que nos damos a conocer, sino que también transforma la forma en que construimos nuestra identidad y nos relacionamos con los demás. El objetivo es interpretar críticamente distintos casos reales que muestran cómo la persona se configura en el mundo digital, identificando sus rasgos de personalidad, las formas de construcción del yo y la relación de todo esto con los procesos educativos. A través de estos casos veremos los desafíos como las oportunidades que emergen en los contextos de aprendizaje. Tenemos 5 casos a analizar: la doble identidad de María, el estudiante invisible, el sujeto según Torain en redes, de dependencia digital, aprender en la red. Cada caso nos permitirá reflexionar sobre cómo la era digital influye en la manera en que nos mostramos, participamos y aprendemos, y cómo la educación debe adaptarse para acompañar estos cambios. En el caso de María se evidencia una clara diferencia entre su identidad digital y su identidad en la vida real. En redes sociales proyecta una imagen de seguridad, de éxito y felicidad, mientras que en el entorno académico se muestra tímida, insegura y con poca participación. Esta situación nos permite analizar cómo se construye la identidad en la era digital. En el contexto real, María presenta características como introversión, baja autoestima e inseguridad. En cambio, en el entorno digital construye una identidad idealizada donde predominan rasgos como la confianza, extroversión y control de su imagen. Esto demuestra que la personalidad no siempre se expresa de forma uniforme, sino que puede adaptarse según el contexto. Las redes sociales juegan un papel fundamental en esta construcción del yo. Estas plataformas permiten seleccionar qué mostramos y qué ocultamos, facilitando la creación de una versión editada e idealizada de la identidad. En muchos casos, esto responde a la necesidad de adaptación social, reconocimiento, validación a través de un like o un comentario. Sin embargo, esta diferencia puede generar tensión interna, ya que el yo digital no siempre coincide con el yo real. Relacionando este caso con el concepto del sujeto en la era digital, podemos decir que María no está ejerciendo plenamente su papel como sujeto autónomo, ya que su identidad digital parece responder más a expectativas externas que a una construcción auténtica. El desafío actual es lograr coherencia entre ambos espacios, desarrollando una identidad más integrada, crítica e consciente. En conclusión, el caso de María refleja cómo las redes sociales pueden influir en la construcción de la identidad, generando diferencias entre lo que somos y lo que mostramos, lo que plantea la necesidad de reflexionar sobre la autenticidad en la era digital. Voy a hablar sobre el caso 2, el estudiante invisible. En el caso de Carlos, vemos cómo la era digital transforma su participación en el FODA. Identificamos que sus fortalezas se dan en un entorno virtual, reflexivo, seguro de la escritura, mientras que sus debilidades se ven en la interacción presencial, ansiedad, poca participación. Las oportunidades emergen al integrar plataformas digitales, modelos híbridos, mientras que las amenazas vienen de un sistema que no siempre reconoce su talento digital. Ejemplo, en el DAFO. Cruzamos esto, aprovechamos sus fortalezas digitales para impulsar un aprendizaje híbrido, mientras que trabajamos las debilidades con un apoyo socioemocional y evaluación inclusiva. En conclusión, la educación debe adaptarse a estas nuevas formas de expresión, reconociendo que la participación digital es parte de la identidad del estudiante. En este caso analizaremos a Ana desde la perspectiva de Turing, quien define al sujeto como una persona capaz de actuar de forma consciente, crítica y autónoma, construyendo su identidad a través de sus acciones. Ana
cumple con estas características, ya que utiliza a las redes sociales para expresar sus ideas, participar en debates y defender causas sociales. Su identidad digital es dinámica, ya que cambia constantemente a partir de sus interacciones en redes. Cada publicación, cada comentario o debate influye en cómo se percibe a sí misma y cómo la perciben los demás. Sin embargo, con la construcción también esta influye en factores externos, como la presión social, la desinformación o las críticas. Mediante el análisis FODA, identificamos que Ana tiene fortalezas, como su capacidad de expresión y compromiso social, pero también debilidades, como la dependencia de la validación. Además, existen oportunidades, como el acceso a la información global, y amenazas como el ciberacoso. A partir de esto, se plantearon estrategias concretas, como fortalecer el pensamiento crítico, verificar la información y promover el respeto en redes. La educación cumple un papel fundamental, ya que este ayuda a formar ciudadanos digitales, críticos, responsables y conscientes. No solo enseña contenido, sino que también valores, habilidades, análisis y el uso adecuado de la tecnología. Entonces, podemos decir que el sujeto en la sociedad digital no es pasivo, sino activo, capaz de influir en su entorno. Por ello es importante fortalecer su formación para que pueda desenvolverse de manera adecuada y responsable en este mundo digital. A continuación vemos este caso, que es el caso 4, que es la situación de Luis, un estudiante que pasa más de 10 horas al día en redes sociales. Esto ha hecho que se aleje él un poco de su familia, que baje su rendimiento académico y que incluso sienta ansiedad cuando no está conectado. Entonces, este caso nos ayuda a reflexionar sobre cómo la era digital puede influir en la personalidad y en la conducta de una persona. Primero hay que entender qué significa dependencia digital. Es básicamente cuando el uso de la tecnología deja de ser algo normal y útil y empieza a afectar a otras áreas de la vida. En el caso de Luis, no es que solo use mucho el celular, sino que su necesidad de estar siempre conectado está afectando de cómo se siente y cómo se relaciona con sus estudios. Aquí también aparece un concepto importante, que es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de controlar los impulsos, de organizar el tiempo y poner límites. Luis tiene dificultades en eso, por lo que está dando más importancia a las redes sociales que a sus responsabilidades académicas y también familiares. Además, este caso muestra algunos cambios en su personalidad, como la ansiedad, la necesidad de aprobación y la dificultad para desconectarse. Muchas veces las redes sociales hacen que las personas busquen sentirse aceptadas o valoradas por medio de me gustas, comentarios o reacciones, y eso puede influir mucho en su autoestima y en su forma de actuar. En cuanto a su conducta, la era digital está teniendo un impacto negativo porque Luis se está aislando más. Se distrae con facilidad y no está manejando bien su tiempo. Pero aquí lo importante no es juzgarlo, sino entender que necesita apoyo y orientación. Por eso algunas estrategias que se pueden proponer son establecer horarios para usar el celular, hacer pausas digitales, fortalecer el acompañamiento de la familia y con los docentes, promover un uso más consciente y equilibrado de la tecnología. En conclusión, en este caso nos muestra que el sujeto en la era digital está en constante construcción y por eso la educación cumple un papel fundamental para ayudar a formar personas con equilibrio, autocontrol y un bienestar integral. El caso 5. Aprender en la red. Este caso presenta un grupo de estudiantes que aprenden principalmente mediante videos, redes sociales y plataformas digitales, pues ellos prefieren contenidos rápidos, visuales e interactivos, lo que demuestra pues cómo la era digital ha transformado la forma de aprender. En lugar de depender solo del docente, pues ahora el estudiante es más autónomo y busca información por su cuenta. Sin embargo, este cambio también pues nos trae desafíos como es la falta de concentración y el aprendizaje superficial. Para analizar este caso, pues hemos utilizado la matriz de estudio, que incluye 6 fases. Primero, comprendimos el contexto digital de los estudiantes. Segundo, identificamos el problema, el desajuste entre la enseñanza tradicional y el aprendizaje digital. Tercero, analizamos la información y sus efectos. Y como cuarto, pues generamos alternativas como el uso de la tecnología en el aula. Quinto, evaluamos las mejores estrategias y como sexto, pues elaboramos una propuesta educativa adaptada en lo que es a la era digital.
También aplicamos la matriz FODA como fortalezas. Encontramos el acceso rápido a la información y el desarrollo de habilidades digitales. Como oportunidades, el uso de plataformas educativas innovadoras. Entre las debilidades está la baja concentración y el aprendizaje superficial del estudiante. Y como amenaza, pues la desinformación y las distracciones. A partir de esto, en el análisis FODA proponemos lo que es integrar recursos digitales, fomentar el pensamiento crítico y establecer formas para el uso responsable de la tecnología. Como grupo hemos analizado pues diferentes casos sobre lo que es la identidad y el sujeto en la era digital. En el caso de María, pues hemos observado cómo una persona puede mostrar lo que es una imagen distinta en redes sociales, creando así pues una identidad idealizada que no siempre va a reflejar su realidad. Esto nos hace reflexionar sobre lo que es la influencia de las redes en la construcción del yo. En el caso de Carlos, vimos que la participación cambia según el entorno. En lo virtual, él es activo y participativo, pero en lo presencial es reservado. Esto demuestra que la era digital ha transformado la forma en que nos comunicamos y aprendemos, permitiendo nuevas formas de expresión. Por otro lado, el caso de Ana muestra al sujeto activo, como menciona Alturain, quien constituye su identidad a través de sus acciones en la sociedad digital. Sin embargo, el caso de Luis nos alerta sobre los riesgos como la dependencia tecnológica. Finalmente, el aprendizaje en la red nos muestra la necesidad de innovar en la educación para adaptarnos a estos cambios. Como conclusión, la era digital transforma nuestra identidad, comportamiento y aprendizaje, por lo que debemos usar la tecnología de forma crítica y responsable. Como conclusión, el sujeto en la era digital se caracteriza por construir su identidad en contacto permanente con espacios virtuales, los cuales influyen de su manera de pensar, sentir y relacionarse con los demás. Más que juzgar esta forma negativa con la relación con la tecnología, es importante entender que su personalidad y su comportamiento se van formando dentro de un contexto marcado por la conexión constante. La exposición a redes, la rapidez de la información y la necesidad de sentirse aceptado o valorado. En este escenario digital se puede ofrecer grandes beneficios como nuevas formas de aprender, comunicarse y participar, pero también se puede provocar problemas como una dependencia, ansiedad y aislamiento, o también puede haber dificultades para controlar el tiempo y las emociones cuando no hay un equilibrio. En conclusión, el sujeto en la era digital es una persona en construcción continua, influida por la tecnología, y por eso su formación se debe orientar al bienestar integral, considerando lo emocional, lo social, lo académico y lo humano. ¿Cómo se transforma la identidad? La identidad en la era digital es flexible y cambia según el contexto. En redes sociales, que las personas suelen mostrar una versión idealizada, lo que puede generar diferencias entre el yo real y el yo digital. Por eso en la identidad se construye constantemente a partir de las interacciones y expresiones digitales. ¿Qué papel tiene la educación? La educación debe adaptarse en la era digital, formando estudiantes críticos y responsables. El docente guía el uso adecuado de la tecnología y promueve un equilibrio entre la vida digital y la real. Frase final: la educación guía cómo construimos nuestra identidad en el mundo digital. Gracias.